Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton, bienvenidos al canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Les tengo una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón? O cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Es una cosa muy importante, una pregunta muy importante, porque hoy en día, en cualquier iglesia en que entremos, vamos a oír, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿O quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Y nos dicen en las iglesias hoy en día, con una Biblia en mano, nos dicen que si aceptamos a Jesucristo, que si repitamos después que una persona que nos está guiando en una oración del pecador, que si repetimos esa oración y aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal, vamos a estar convertidos en cristianos. Y la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz 2000 años atrás va a estar aplicado en nuestra vida y vamos a estar salvados de nuestros pecados, teniendo nuestros pecados borrados por la sangre preciosa de Jesús. La cosa es que, siendo cristiano, tengo que decirte que eso es una mentira. Eso es una mentira. Siendo cristiano y averiguando las escrituras, muy temprano en mi camino con el Señor, yo descubrí algo muy profundo, muy importante para mí y para ustedes también, que escudriñando las escrituras, la doctrina de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal no aparece en ningún lado de la Biblia. En ningún lado. No está escrito en ningún lado. Las palabras aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal no están escritos en la Biblia, ni la doctrina se refiere en la Biblia. Los apóstoles de Jesucristo, que Él escogió personalmente y ordenó personalmente y envió en el mundo para predicar su evangelio, nunca, ni una vez predicaron a una persona, a alguna persona, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Diga después que esta oración y diciendo esta oración vas a estar convertido en cristiano y la sangre de Jesucristo va a lavarte de todos tus pecados. Los apóstoles de Jesucristo nunca mencionó esto. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca habían oído de tal cosa. La doctrina de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal no existió en el mundo hasta como 150 años atrás. Salió de un seminario ordenado por los jesuitas de Roma. ¿Ok? Pero la doctrina de aceptar a Jesucristo no está en la Biblia y no pertenece al Evangelio de Cristo. Los apóstoles de Jesucristo, después de su resurrección, esperando a Él en el templo como Él los mandó, recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en aquel día, en el día de Pentecostés, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y en aquel día, los judíos que estaban congregados de todas partes del mundo allí en Jerusalén por el mandato del Señor, comenzaron a preguntar los apóstoles y los otros 120 que estaban allí, ¿qué es esto? Porque estaban hablando en otras lenguas, otros idiomas que nunca habían aprendido. Y Pedro se puso en pie con los otros apóstoles y comenzó a predicar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es el Evangelio de Cristo. Esto es el mandamiento de Cristo para que sepamos cómo ser convertidos en cristianos, cómo recibir perdón de pecados. ¿Me oíste cuando dije
como Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto está escrito en Hechos 2:38. La primera vez que el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado, la primera vez que habían cristianos en la tierra, aunque estaban llamados cristianos después, perdón. Pero la primera vez que la iglesia de Jesucristo nació y comenzó a existir en esta tierra, la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, su iglesia, en el día de Pentecostés, el año 33, año de nuestro Señor. Y Pedro y los otros 11 apóstoles se pusieron en pie y comenzaron a predicar, como todos los apóstoles predicaron por toda la historia. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Sí, la oración del pecador o aceptando a Jesucristo no es para perdón de pecados. No dice la Biblia eso. Perdón de pecados se recibe cuando una persona arrepiéntese de sus pecados y está bautizado en el nombre de Jesucristo, sumergido en agua, llamando el nombre del Señor, invocando al nombre del Señor. Y el nombre del Señor es Jesús. Amén. So, Pedro y los otros apóstoles predicaron: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, otros idiomas que no habían aprendido. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, oye la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios por la boca de Pedro, el apóstol de Jesucristo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si estamos en las iglesias y hablando otras cosas fuera de la palabra de Dios, nos equivocamos. Porque dice la Biblia: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si estamos mandando eso, y si así es, entonces ya no vamos a decir aceptar a Jesucristo en tu corazón, porque esto no está escrito en la Biblia. Pastores, maestros, obispos, has estado enseñando a la gente bajo tu mano que si ellos aceptan a Jesucristo en su corazón, que la sangre de Cristo les va a lavar de sus pecados y van a estar cristianos. Yo te digo en el nombre del Señor, yo testifico delante del Señor Jesucristo, Señor de señores, quien tiene el nombre sobre todo nombre. Yo testifico a ustedes antes que Él, que si ustedes han estado predicando a tu gente que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, has estado mintiendo, perdón en español, has estado mintiendo a esa gente. Has estado predicando un evangelio falso que no existe, que no está escrito en la Biblia en ningún lado. Estoy diciendo esto en amor. Regresamos a la Biblia. Dice Pablo, el apóstol de Jesucristo, que ha estado en la presencia de Dios, que había estado en la presencia de Dios mismo antes que escribir esta epístola, en Gálatas 1:8. Dice Pablo, el apóstol: mas si nosotros se refiere a los apóstoles de Jesucristo, mas si nosotros, un ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema, maldito, anatema. Pablo dice, voy a leerlo otra vez: mas si nosotros, ángel del cielo, os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Ni Pablo ni los otros apóstoles, ni uno de ellos predicó en ningún tiempo aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal.
Diga esa oración del pecador y vas a estar salvo. Nunca. Eso no existe en la Biblia. Entonces, si decimos que somos cristianos, hablemos como las palabras de Dios. Hablemos de acuerdo a las palabras de Dios y predicamos el mismo evangelio que predicaron los apóstoles de Jesucristo. Y ya no digamos a nadie, acepta a Jesucristo en tu corazón, porque eso es una mentira y está matando almas, está destruyendo almas. Si estamos siervos del Señor Jesucristo, entonces tomamos la semilla de la vida, la palabra de la vida. Dice la Biblia, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Vamos a tomar esta vida que nos fue dado del cielo y vamos a traer esta vida a la gente alrededor para que obedezcan el Evangelio de Cristo y sean salvos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.